Esta tarde me tomé algo con mi tío y llenó la copa hasta arriba, igual que aquella conversación que no esperaba. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de deseo por lo que sabes que no deberías? Me dejé caer en el sofá viejo de la casa de campo en la Sierra de Ávila, con el sudor pegándome la camiseta a la espalda. El verano estaba siendo brutal, de esos que no dan tregua ni de noche. El calor se colaba por las rendijas como un ladrón silencioso y lo volvía todo espeso, irrespirable, casi hostil. Descalza, con un vaso de agua helada que sudaba más que yo entre las manos, trataba de encontrar consuelo. Pero no había manera. El tiempo se arrastraba, pesado, como si la vida entera hubiera caído en una especie de pausa densa. «Me va a estallar la cabeza con esta chicharrera», protestó mi hermana, Irene, dejándose caer a mi lado con ese dramatismo natural que le sale cuando se aburre. «Dime que tienes algo planeado para este finde, por favor», me soltó con esa mezcla de súplica y amenaza. La verdad es que no. Nada. Cero. Los días se fundían en una rutina lenta: despertarse tarde, picotear algo, mirar el móvil como zombis, dormir la siesta, repetir. El verano parecía haber apagado cualquier rastro de entusiasmo. Hasta que sonó el móvil. Ese sonido rompió el silencio como si hubiera estallado algo en medio del salón. Contesté, extrañada. Al otro lado, una voz que conocía de sobra. Profunda, pausada, con ese deje que hacía que las palabras se colaran despacito. Era mi tío Julián, el hermano mayor de mi madre. «Hola, preciosa. ¿Por qué no os venís a pasar unos días al caserón? Está todo listo, hay de todo, y no voy a mentir, me haría ilusión tener compañía». Me pilló por sorpresa. Hacía siglos que no poníamos un pie en aquella finca metida entre viñas y montes, un rincón perdido donde parecía que el tiempo no existía. Fingí indiferencia. «No suena mal». Irene lo escuchó de fondo y pegó un brinco. «Vámonos ya», gritó mientras empezaba a sacar ropa del armario. En menos de una hora teníamos la mochila lista. Camisetas finas, algo de lectura, un vestido mono por si surgía. Dejamos atrás la ciudad y nos metimos en esa carretera secundaria que se enrosca entre las colinas como una serpiente vieja y tranquila. A medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba. Adiós al ruido, al asfalto. Hola a la tierra reseca, a los árboles doblados por el viento, a los campos que brillaban como oro viejo. Cuando apareció la casa al fondo, sentí un nudo raro. Seguía igual, robusta, de piedra, con ese tejado que parecía proteger secretos. Allí estaba él, apoyado en la barandilla de madera como si fuera parte del paisaje. Una copa en la mano, camisa remangada, el pelo despeinado por la brisa. Sonrió al vernos llegar. «Bienvenidas, chicas». Nos abrazó con fuerza. Olía como siempre, una mezcla de cuero, humo y algo que no sé describir, pero que me dejaba temblando. Por dentro, la casa también estaba igual. Fresca, silenciosa, con muebles que hablaban de otra época. Pero había algo más, una especie de electricidad silenciosa en el aire. Como si la casa esperara algo. Esa noche, Julián cocinó. Pan de pueblo, queso curado, jamón, aceitunas. Sencillo pero perfecto. Mientras comíamos, contaba anécdotas de su juventud con una gracia que hacía reír a Irene hasta las lágrimas. Yo, sin embargo, no podía dejar de notar cómo su mirada se detenía en mí más de la cuenta. No era una mirada de tío. Era otra cosa. Algo que ardía sin hacer ruido. Me fui a la habitación. Desde el balcón veía los campos dormidos bajo la luna. Respiré hondo. Entonces lo escuché detrás. Noche especial, ¿verdad? Me giré. Allí estaba, camisa desabrochada, expresión tranquila. Su voz era un susurro que me rozaba la piel. «¿Cómo ha ido tu año?» «Raro», dije. Pensé en todo y en nada. A veces parece que pasa todo tan deprisa, y otras, como si estuvieras atrapada sin moverte. Él asintió. Me miró con una mezcla de ternura y algo más oscuro. A veces deseamos cosas sin saber por qué. Sus palabras me tocaron de una forma que no entendí del todo. Aquella noche me desperté sin saber por qué. El silencio era distinto. Bajé. Lo encontré en el salón, copa en mano, luz tenue, la cabeza hacia atrás. Me vio. No dijo nada. Solo me miró. Y entendí. Algo se había roto.
¿O se había liberado? Me ofreció vino. Acepté. Sus dedos tocaron los míos. Me recorrió un escalofrío. Hablamos, pero cada palabra era un disfraz. Nos decíamos cosas sin decirlas. La casa no parece tan vacía con vosotras aquí, susurró. No supe qué contestar. Cuando se acercó para despedirse, pensé que me besaría. No lo hizo. Solo dijo: buenas noches. A la mañana siguiente, todo era correcto. Demasiado. Me sirvió el café sin preguntar, justo como me gusta. Me habló de cosas tontas y de repente soltó: ¿y tu chico? No hay. Vi ese brillo en sus ojos. Una chispa. Como un sí escondido. Por la tarde fuimos a dar un paseo. Irene corría entre los olivos. Nosotros caminábamos despacio. Subimos a una loma con vistas al pantano. El sol lo teñía todo de oro viejo. No dijimos nada. No hacía falta. Aquella noche, con Irene dormida, nos quedamos en el salón jugando a las cartas. Cada roce me tensaba. Terminamos la partida, pero ninguno se levantó. Cuando lo hice, él me siguió con la mirada. Me metí en la cama. Pero no pude dormir. Escuché sus pasos. Se detuvieron ante mi puerta. ¿No puedes dormir? Negué. Me hizo un gesto. Lo seguí. Salimos al porche. Todo era plata bajo la luna. Su mano rozó la mía. Y fue suficiente. Nos besamos. Lento. Ineludible. Me perdí en su cuerpo como si me buscara desde siempre. Sus manos eran mapa y destino. La barandilla nos sostuvo cuando el deseo se hizo insoportable. Pero justo entonces. Hermana. Irene, desde dentro. Nos separamos de golpe. Corrí a mi cuarto. Cerré la puerta. Sabía que ya no había vuelta atrás. No me quedó claro si mi hermana nos había visto o no. Pero confiaba en que todo estaba en mi cabeza y que no le había dado tiempo a vernos. El día siguiente fue un teatro. Irene hablaba sin parar. Julián y yo, como si nada. Pero el silencio entre nosotros gritaba. Por la tarde, cuando Irene quiso ir al pueblo, él se ofreció a quedarse. Me quedé también. La casa se volvió un susurro. Bajé por agua. Lo encontré en la cocina. Me miró como si ya supiera. Esto no debería pasar. Pero está pasando, dije. Nos besamos. Esta vez no fue un desliz. Fue decisión. Fue rendición. Sobre la encimera. Su boca, sus manos, todo. El tiempo dejó de existir. Solo cuando la culpa llegó, supimos que ya era tarde. La despedida fue seca, con ese silencio incómodo que no se sabe si nace del pudor o del miedo a derrumbarse con una palabra de más. Irene reía, como si nada. Como si el mundo siguiera siendo ese lugar previsible donde nada se tuerce y los veranos son solo veranos. Ella no sospechaba nada. Ni una mirada, ni un gesto. ¿Y Julián? Julián casi no dijo palabra. Se limitó a ayudarnos a cargar el maletero, con esos movimientos automáticos, tensos, como si sus manos ya no fueran suyas. Pero cuando se acercó a mí, cuando me abrazó por última vez, supe que ese gesto escondía todo lo que no podía permitirse decir. Fue un abrazo firme, largo, y en ese instante supe que no era un adiós. No podía serlo. Era un cuando se pueda, un aún no, un quizás nunca, pero... Me quedé quieta en sus brazos un segundo más de lo debido, aspirando su olor, intentando grabarlo en la memoria como quien quiere retener una canción que ya se está desvaneciendo. Nos subimos al coche. Arranqué. El motor rugió, pero en mi cabeza todo estaba en silencio. En el retrovisor, lo vi. De pie en el porche, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en nuestro coche, como si buscara algo entre las grietas del pasado que aún pudiera salvarse. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando lo entendí del todo. No había sido un capricho. No fue un impulso ni un juego. Yo me había quedado atrapada en él. En su forma de mirar, en esa calma que escondía tormentas. En sus manos, que sabían lo que hacían incluso cuando temblaban. Me había quedado extasiada con Julián, como si él fuese ese secreto que llevaba años buscando sin saberlo. Algo prohibido, sí, pero inevitable. Algo que, una vez tocado, ya no se puede deshacer. Y sin embargo,
En sus ojos había algo más. Una claridad que yo aún no tenía. Julián había comprendido. Lo supe al instante. Él ya había decidido alejarse. No por falta de deseo, sino porque comprendía el precio. Porque entendía que lo que habíamos cruzado no se podía desandar sin dejar huella. Que, aunque el cuerpo gritase por repetirlo, aunque el corazón se aferrara a la idea de volver, la realidad siempre acaba por imponerse. Él había visto el error antes que yo. Y lo asumía con dignidad. Pero también con dolor. Yo, en cambio, no estaba lista para esa renuncia. Todavía no. Llevaba su voz dentro, aún resonando en mí como un eco suave. Llevaba sus caricias impresas en la piel como brasas apagadas. Me había quedado allí, en esa casa de piedra y secretos, en ese porche bañado por la luna, aunque físicamente me alejara. Él había logrado irse de mí antes que yo de él. Y eso me dolía más que cualquier adiós. Por eso ahora os lo cuento. Porque me arde dentro, porque no sé dónde colocar todo esto. Porque necesito entender. ¿Fue una locura? ¿Un deseo disfrazado de destino? ¿Una línea que nunca debimos cruzar o una verdad que el mundo se empeña en callar? Decime, ¿fue solo un error? ¿O fue amor, aunque nadie se atreva a nombrarlo así?